Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 603 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, ser como Dios, la primera rebelión. Descubrí cómo una simple sugerencia cambió el destino de la humanidad. No te pierdas esta exposición bíblica con César Vidal. Escúchalo ahora. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, llegamos al final, al capítulo tercero de Génesis, que parecía que no íbamos a llegar nunca al ritmo que vamos, pero es un capítulo ciertamente muy importante. La semana pasada concluíamos con esa creación de la mujer, con el hecho de cómo existía una primera pareja humana, con el hecho además de cómo esa pareja humana estaba definida de acuerdo con una serie de notas que examinamos en el último estudio. Y llegamos a este capítulo tercero que habla de la caída. La tentación es una tentación que discurre sobre la base de dos movimientos. El primer movimiento es un movimiento de sugerencia y voy a intentar detenerme en esto algunos minutos, porque en muchas ocasiones la tentación es más una sugerencia que una oferta muy clara. Y la primera manera en que la serpiente se acerca a Eva es precisamente sugiriendo con una mentira que es relativamente fácil de desmontar, y por eso en el primer movimiento no funciona. Dice en el capítulo 3 y versículos del 1 al 3, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». Primera cuestión, la serpiente se acerca con una mentira. Es una mentira que tiene que allanar el camino, pero es una mentira muy fácil de desmontar. ¿Es verdad eso que suena por aquí, por el huerto, que no podéis comer de ninguno de los árboles? Respuesta, no, en absoluto. Podemos comer de todos los árboles del huerto, salvo del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y aquí Eva dice algo muy curioso, porque dice, Dios nos ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis. En ningún momento Dios ha dicho, lo tocaréis. Y la pregunta que algunos intérpretes se hacen es de dónde sacó Eva esto de ni comerlo ni tocarlo. Algunos, yo no sé si con buena intención o de manera acertada, piensan que lo de ni tocarlo es algo que Adán le dijo a Eva. O sea, ni se te ocurra comer del árbol ni lo toques. Con lo cual vas más allá. Y cuando vas más allá sobre los mandatos del Señor, en vez de reforzarlos, lo que haces es que los debilitas. Los debilitas porque si efectivamente la idea es que si lo comes morirás, efectivamente el mandato es claro. Si lo amplías y es si lo comes y lo tocas, no hacía falta nada más que la serpiente hiciera así sobre el árbol para decir, como ves, no me he muerto. Y en muchas ocasiones, cuando nos dedicamos a ampliar los mandatos de Dios más allá de la definición del mandato, pensando que de esa manera el mandato queda más claro, a veces en lo que incurrimos es en una situación que es peor, porque a veces la ampliación que hacemos del mandato es estúpida y cualquiera puede ver con un poco de sentido común que es estúpida. Por ejemplo, la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, pero sí prohíbe la borrachera.
Y la prueba está en que Jesús en la última cena bebió por lo menos 4 copas rituales de vino, que es lo que los judíos beben en la cena de Pascua. Luego, cómo se levantan de la mesa, para mí siempre ha sido una pregunta que quedaba en el aire. Pero lo cierto es que no hay una prohibición del alcohol, sí hay una prohibición de la borrachera. En el momento en el que tú amplías la prohibición, y ya no solo es la borrachera, es una gota de alcohol, y piensas que así eres más santo, estás entrando en un nivel estúpido. Y en un momento determinado hay quien puede beber algo de alcohol y a partir de ahí desprender que como no le ha pasado nada, como por regla general no le pasa a nadie, pues entonces el mandato no tiene ningún sentido y seguir bebiendo tranquilamente. Y esto tiene que ver también con la ropa que se utiliza y tiene también que ver, por lo menos en otra época, ahora no tanto, con la longitud del cabello que llevábamos los varones, etcétera, etcétera. Tú te dedicas a ampliar el mandato más allá de lo que hay y al final el mandato, aunque te parezca que lo que has conseguido es convertirlo en algo más santo, en realidad lo conviertes en algo muy fácil de atacar, porque has ido más allá. Los fariseos creían precisamente en un principio parecido a eso y lo llamaban colocar una valla alrededor de la Torá. De manera que la Torá, por ejemplo, prohibía trabajar en sábado, pero para evitar que pudiéramos incurrir en un trabajo en sábado, ampliábamos una valla alrededor de la Torá que iba más allá. Y se ponía, por ejemplo, a discutir si podías llevar una peluca en sábado. Llevar una peluca en sábado es llevar una carga. Es algo que no pertenece a tu naturaleza, estás llevando una carga. Llevar un remiendo en sábado es llevar una carga. Porque evidentemente si llevas un remiendo o un postizo, estás llevando algo y lo cargas. Y de esta manera no convirtieron el Shabbat en algo más sagrado ni más santo. En algún momento a lo que lo arrastras es al ridículo. Y aquí, efectivamente, si Adán le dijo algo de este tipo a Eva, la colocó en una situación muy fácil de rebatir. Tocando el árbol no se muere nadie. Tocando el fruto no se muere nadie. Pero Eva, por otro lado, estaba en una situación en la que había podido rebatir el hecho de que Dios había dicho que no comieran de nada. No es verdad, no es cierto que no se pueda comer de nada, solo se refiere a ese fruto. Por cierto, hay una interpretación que está circulando en los últimos tiempos y que yo no sé si obedece a la estupidez o a la codicia o a una combinación de ambas. Y es la gente que está enseñando que la prohibición de tomar del árbol era el no darle el diezmo a Dios. Aquí no hay ninguna referencia al diezmo. Evidentemente, si el fruto del árbol era el diezmo, es que en el jardín del Edén, que era maravilloso, debía haber solo 10 árboles, lo cual casi lo acerca a un desierto. Y verdaderamente es un disparate, pero hay gente que está diciendo esto. La verdad es que hay gente que con tal de vaciar el bolsillo de los demás no sabe qué inventar. Pero aquí hay un mandato sencillo, no, y no nos ha dicho eso, y lo único que no podemos hacer es precisamente comer de ese árbol. Segunda parte de la tentación, que ya no es una pregunta, sino que es una mentira, pero sigue sin ser una tentación abierta. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí sí que entra una mentira. Y aquí entra una mentira que puede tener efectividad o no, pero que sigue siendo una sugerencia. La serpiente no le dice, come del árbol, o es estupendo que comas del árbol, pero sí sugiere de una manera indirecta. Primero, no vais a morir. Eso está claro. Segundo, en realidad Dios os está ocultando una información que es muy buena. Y es que en el momento en el que comáis del árbol se os van a abrir los ojos. Y cuando se os abran los ojos, eso no va a ser malo. En realidad vais a ser como Dios. Y eso implica que vosotros decidís qué es lo bueno y lo malo. No dependéis de arriba, sino que en realidad lo que pasa es que vais a distinguir vosotros, vais a conocer, vais a saber lo que es el bien y el mal.
Y aquí la tentación que aparece, que de nuevo es sugerencia, en realidad está envuelta en un deseo muy interesante, y es el hecho de que podéis ser como Dios. Hasta ahora habéis sido simples seres humanos, con las limitaciones de un ser humano. Un ser humano no decide lo que está bien y lo que está mal. Hay una norma superior al ser humano que decide lo que está bien y lo que está mal. Y no porque a Dios le apetezca ser ni mucho menos un aguafiestas, sino porque efectivamente Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para el ser humano. Pero vais a ser como Dios. Y esta es la gran tentación del diablo a lo largo de milenios. Vais a ser como Dios. En un libro que he leído últimamente que se titula Ser como Dios, el autor, que es un rabino judío, explica cómo nuestra meta es ser como Dios. El diablo no lo hubiera podido decir mejor. Y el subtítulo del libro es Cábala y nuestro último destino. Es decir, en última instancia, mediante la utilización de la cábala, que es una forma de ocultismo típicamente surgida en el judaísmo, hay un momento en que podemos llegar a ser como Dios. El diablo no lo hubiera podido decir mejor. Por cierto, es el mentor espiritual de la cantante Madonna, y no solo de la cantante Madonna. De manera que el personaje en ese sentido es bastante claro, y el libro insiste desde la primera página en que nuestra meta es llegar a ser como Dios. Es la típica tentación del diablo. Y en ese momento se produce la caída. La manera en que está descrita lo que viene a continuación aparece en varias fases que me parecen muy importantes. Primera, la caída. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es bastante interesante. De nuevo, la serpiente no dice a la mujer que coma del árbol. Se limita a sugerir las ventajas que habría de comer el árbol y luego deja actuar simplemente los sentidos. Fíjense que en ningún momento dice que Eva se puso a pensar. No, pensar es muy peligroso. No hay nada más que ver el interés que tiene todo el mundo en nuestra sociedad porque no pensemos. Eva no se puso a pensar, no se puso a reflexionar, no se puso a razonar. Puso solamente en funcionamiento sus sentidos, vio. ¿Y qué vio? Bueno, pues que el árbol tenía un aspecto muy agradable para comer. De manera que utilizamos los ojos y efectivamente el aspecto es bueno. Era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo son sensaciones y sentimientos. Hay muchísima gente que no llegaría a situaciones de pecado si utilizara la cabeza más que los simples sentidos. Puedes encontrar una mujer muy apetitosa o un hombre muy atractivo, pero si te molestas en pensar un poco, puede que llegues a la conclusión de que no merece la pena. Es decir, me voy a marchar con una señora que me resulta muy atractiva, ¿qué va a pasar con mi matrimonio después? ¿Qué impacto va a tener en mis hijos? ¿Cómo me va a afectar en el trabajo, en otras áreas de mi vida? Puede que en un momento determinado veas el dinero que hay en la caja y evidentemente el dinero te da posibilidades para comer y para más cosas y es agradable a los ojos, pero si metes la mano en la caja y te llevas el dinero, piensa en las consecuencias que van a venir a continuación, entre ellas que pierdas el empleo o que acabes en la cárcel. Y buena parte de las tentaciones son tentaciones que simplemente, si nos paráramos a reflexionar, bloquearíamos, por muy atractivas y muy tentadoras que fueran. La cuestión está en que la tentación apela a los sentidos. Y esto está tan claro que la serpiente ni siquiera le tiene que decir qué rico está el árbol, qué buen aspecto tiene, qué apetitoso resulta. La serpiente solamente comenta, no te va a pasar nada, no vais a morir, Dios lo que pasa es que no quiere que seáis como Él, y no le tiene que decir más. Eva ve que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y de ahí lo peligroso del emocionalismo.
y lo peligroso de reposar solo en los sentidos. Hay gente que piensa que las emociones son lo más positivo de la vida espiritual. Yo no tengo nada en contra de las emociones, es más, en contra de lo que pueda pensar alguna persona. Yo soy una persona más de sentimientos que de razón, y creo que tienen un lugar, pero las emociones no pueden marcar nuestra conducta. Y hay mucha gente que espiritualmente anda muy extraviada porque se basa sobre todo en las emociones. Y si no siente emociones en un momento determinado, le parece que su vida espiritual está muy mal, con lo cual cada vez vamos provocando más emociones para que se sienta bien. No. Nuestra vida espiritual y nuestras decisiones no se basan en las emociones. Se basan en el hecho de una relación con Dios. Si Eva, en vez de dejarse llevar por los sentimientos y por las emociones, hubiera reflexionado y hubiera pensado sobre todo en la relación con Dios, pues a lo mejor no hubiera ido hasta el árbol y no hubiera comido del fruto. Y el texto además dice también, hoy no tenemos hebreo por lo que veo, una pena, lo voy a tener que contar, se lo van a tener que creer, dice que dio también a su marido, y la Reina Valera traduce el cual comió así como ella, pero el texto hebreo en realidad dice que comió con ella. Y es bastante claro en el hecho de que comió con ella. Los dos comieron juntos y participaron los dos en esa cuestión. Segunda parte de la tentación, de la caída. Bueno, han caído y hay una consecuencia primera que es la desnudez. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucede en el momento en el que comen del fruto? Pues claro que ven. Ahí la serpiente no había mentido de todo, claro que veréis, vais a ver. Pero lo que ven no era algún tipo de conocimiento especial. Lo que ven fundamentalmente es la vergüenza y la desnudez. Lo que descubren es la sensación de estar desnudos. Y al mismo tiempo, como el estar desnudos no es el estar desnudos de una manera tan hermosa como dice el capítulo 2 y el versículo 25, que estaban desnudos el uno delante del otro y no se avergonzaban, y forma parte de la pareja ideal de Dios, sino que efectivamente se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso iba unido a un sentimiento de vergüenza, y intentando salir de esa situación, cosieron hojas de higuera y de esa manera intentaron cubrirse un poco con unos delantales de higuera. Razón por la cual los judíos han creído casi siempre que el fruto prohibido que tomaron era el higo. Es algo, en fin, en la cultura occidental se habla de la manzana, en fin. Supongo que es más difícil pensar que es un melón, pero en cualquiera de los casos no lo sabemos y tampoco tiene mayor importancia. Ahora, en este caso, efectivamente, cosieron hojas de higuera. Segunda consecuencia. La primera consecuencia es el sentimiento de desnudez y de vergüenza. Y ahora viene la segunda consecuencia, que es la confrontación con Dios. Versículos del 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Fíjense en la escena, porque la escena dice mucho más de lo que parece a primera vista. Adán y Eva se sienten desnudos, están avergonzados, se cosen unos delantales de hojas de higuera, y en ese momento oyen la voz de Dios. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Iba hablando a los animales? No lo necesitaba. ¿Iba canturreando por el huerto? Es posible, yo no lo descartaría. Yo no excluiría la idea de que Dios cante, quizá porque a mí me gusta mucho cantar, sobre todo cuando estoy solo. Pero en cualquiera de los casos oyeron la voz de Dios. Dios, y fíjense en esto porque es muy importante, se muestra extraordinariamente misericordioso en este pasaje.
Y es algo que solemos pasar por encima, porque como Dios al final tiene que decretar un juicio, la idea es que Dios es durísimo y es todo lo contrario. Primero, Dios sabía que Adán y Eva habían comido del fruto de sobra. ¿Y cuándo se acerca a ver a Adán y Eva? Cuando ya están cubiertos. No hay un interés en Dios en descubrir la desnudez de Adán y Eva, la había visto de sobra, la había creado él, pero tampoco en que ellos se sientan avergonzados ni desnudos. Podría haber aparecido en el mismo momento que estaban comiendo la fruta y ponerse a hablar con ellos y echarlos del huerto. Pero Dios se muestra misericordioso, primero esperando a que estén cubiertos, a que no tengan que soportar la sensación de vergüenza. Nosotros no somos tan respetuosos como Dios. En muchísimas ocasiones nos acercamos a una persona cuando sabemos que eso le va a crear vergüenza. No solo porque la sorprendas cuando salga de la ducha, pongo por caso, sino porque está en una situación comprometida y el evitar la vergüenza a la otra persona es algo que no nos parece que sea importante. Y sin embargo, a lo largo de la Biblia hay una insistencia en no avergonzar innecesariamente a nadie. Y Dios, desde luego, esperó a que estuvieran cubiertos. Segundo, y esto es también muy interesante, preguntó dónde estaba. De nuevo, pregunta innecesaria para Dios, pero pregunta que le abre el camino a Adán para que hable. Y efectivamente lo que dice Adán es muy decepcionante. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y en ese momento Dios le da una oportunidad a Adán, aunque alguno piense que Dios está jugando al policía, que lo que pretende es que acabe confesando el culpable. Hay una obra maestra de la literatura rusa que se titula Crimen y castigo, en la que un jovencito asesina a dos pobres viejas a hachazos. Y hay un policía que sospecha que este joven, que se llama Raskolnikov, es el que ha asesinado a las dos ancianas, pero no tiene pruebas. Y lo va acosando mediante preguntas hasta que el joven reconoce su culpa. Si alguien no ha leído la novela, supongo que me maldecirá, pero sigue siendo muy buena, aunque sepan que sucede esto. Dios no está preguntando a Adán a ver si Adán efectivamente descubre quién es, porque ya se imagina él que tiene que ser Adán. Sabía de sobra que era Adán. Está dando una oportunidad a Adán. Y esto es algo que por regla general pasamos por alto totalmente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y se supone que si estuviéramos en una situación así, lo suyo es que Adán hubiera caído de rodillas delante de Dios y le hubiera dicho a Adán, pues mira, efectivamente yo he visto que estoy desnudo porque he comido del árbol, siento haber quebrantado tus mandamientos, compadécete de mí. Y no sabemos lo que hubiera sido la historia entonces. Realmente no lo sabemos. Si en ese momento Adán, con un sincero arrepentimiento, le hubiera pedido perdón a Dios, hubieran sido expulsados del paraíso, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. No sabemos qué hubiera sucedido con nosotros. Y ciertamente Adán tenía el camino, pero la respuesta de Adán, tercera parte del relato de la caída, es muy diferente. Tanto el hombre como la mujer se exculpan. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a ver, Señor, estoy en esta situación, pero la culpa es de esta mujer. Y por si acaso no te has dado cuenta, yo a esta mujer no le he metido en mi vida, tú me la diste. Lo cual es una manera maravillosa de decir, en realidad la culpa de esto la tienes tú, Dios. Y este es un comportamiento muy humano. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás en la situación en la que estás? Señor, estoy en esta situación porque he pecado contra ti y me arrepiento y te pido que me perdones. No. Mira, Señor, la culpa de esto la tienes tú. Nadie te mandaba que me dieras ese trabajo, nadie te mandaba que me trajeras a este país, nadie te mandaba que me llevaras a esta situación. Y además, la gente que me has puesto alrededor
es un agente que me ha terminado obligando a hacer eso. Yo efectivamente he comido, pero he comido porque la mujer esta que tú me diste me ha llevado a comer. Si tú no me la das, yo no tendría problemas. Estaría ahora tan a gusto aquí, en el huerto, hablando con los animales, que son muchos y variados. Pero la culpa de que yo me encuentre en esta situación de vergüenza y de desnudez la tienes tú, a través de la mujer. Pero la mujer me la diste tú. ¿Y cómo respondió la mujer? Como dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? También Eva hubiera podido decir, lo que he hecho es terrible. Me he dejado enredar por la serpiente, he arrastrado a mi marido en esta dirección, perdóname, Señor, lo que he hecho está muy mal. Pero la respuesta de la mujer es la misma que la de Adán, la culpa no es mía. La serpiente me engañó y comí. No hay puerta para el arrepentimiento en la respuesta de Adán y de Eva. Es terrible, pero es así. Y no sabemos cómo hubiera podido cambiar la historia de la humanidad si la hubiera habido, pero ninguno de los dos tenía la menor intención de asumir su responsabilidad. Y cuando no se asume la responsabilidad es muy difícil corregir las situaciones. Y cuando además de no asumirla, encima encuentras otro culpable, que puede ser el propio Dios, Señor, ¿cómo me has podido llevar a esta situación? Mira dónde estoy, la culpa es tuya. Evidentemente es muy difícil remontar nada. Tercer aspecto de las consecuencias. Ha venido la desnudez, ha venido la confrontación con Dios, viene la deplorable conducta de Adán y Eva exculpándose por lo que han hecho, culpando a otro por lo que han hecho, Adán a Dios y a la mujer, o a la mujer y de paso a Dios, Eva pues a la serpiente, y entonces Dios señala que va a haber redención, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y aquí, junto con la condena de la serpiente, por cierto, quiero decirles que esto de que la serpiente en algún momento caminaba erguida y después empezó a arrastrarse por el polvo es algo de lo que tenemos testimonios arqueológicos inquietantes en todo el mundo. Desde Oceanía a Asia, pasando por el continente americano o África, hay referencias a las serpientes con patas que dejaron de tenerlas después de la caída, lo cual confieso que a mí me resulta llamativo y a lo mejor el próximo día contaré alguno de estos paralelos. Pero de momento lo que dice claramente es que va a haber una enemistad entre ti y la mujer y entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Y en ese enfrentamiento entre la mujer y su descendencia y tú y la descendencia de la mujer vas a herir en el calcañar, en el talón, a la descendencia de la mujer y ella te aplastará la cabeza. Dentro de toda la mitología católica en relación con María, supuestamente quien aplasta la cabeza de la serpiente es la mujer y la mujer es María, porque sí, porque evidentemente aquí el pasaje no habla en absoluto de María, ni de la madre del Mesías, ni cosa parecida. Habla de Eva y su descendencia, que aplastará la cabeza de la serpiente, y habla de la serpiente. Y en ese sentido, quien aplasta la cabeza de la serpiente no es María, por mucho que haya imágenes en casi todas las iglesias católicas representando a la Virgen y pisando la cabeza de una serpiente, sino la descendencia de la mujer, que de nuevo no es María, sino que es Eva, y es una referencia al Mesías. Va a haber una eterna enemistad entre vosotros y en un momento determinado tú herirás en el talón a la descendencia de la mujer, al Mesías, cosa que efectivamente sucedió
cuando, como veremos, por ejemplo, en los próximos estudios del Evangelio de Juan, contemplemos cómo el diablo es el que está actuando detrás del arresto, de la condena y de la muerte de Jesús, que desciende de la mujer, que no es un Dios aparecido en la tierra, sino un ser humano. Pero al mismo tiempo está muy claro que aunque hiera en el talón, lo cual indica hasta qué punto las capacidades de actuación del diablo son limitadas, hay gente que piensa en el diablo y los demonios como una especie de Dios negativo, pero casi con los poderes de Dios, no, es un ser que a lo más que llega es a morder el talón del Mesías, lo cual, insisto, es una imagen muy clara, pero cuando hagas eso, el Mesías te va a aplastar la cabeza. No sueñes con que en un momento determinado te vas a imponer, porque aquí tiene que quedar claro lo que va a suceder. Quinta consecuencia. La quinta consecuencia de la caída tiene que ver con la mujer. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuál es la consecuencia para la mujer de la caída? Bueno, en primer lugar, los dolores del parto se van a multiplicar. La palabra que aquí aparece, dolor, es la palabra itzabón, que por cierto luego se le aplica al hombre en relación con otras cosas. Y por cierto, esto a alguno le parecerá pura casualidad, pero el único animal que en el momento del parto tiene dolores es la mujer. Si ustedes han tenido en alguna ocasión la posibilidad de ver cómo pare una vaca o una chimpancé o cualquier animal, no hay dolores de parto. Supongo que tiene que haber algún tipo de molestia, pero el parto de cualquier hembra de cualquier especie, si no es indoloro, es prácticamente indoloro. La única especie en la que la mujer tienen que la hembra tiene dolores, y vaya si tiene dolores, es la mujer. Lo cual, insisto, a alguno le parecerá pura casualidad, pero yo creo que no, que realmente es el cumplimiento de lo que Dios está aquí diciendo. Las vacas no desobedecieron, las ovejas no desobedecieron, y las camellas no desobedecieron, y el parto suele ser un parto muy rápido y además indoloro. Es más, si alguno de ustedes ha tenido ocasión de ver algunos de estos partos, yo los he visto parir a vacas en varias ocasiones, bueno, pues el ternero sale y ya empieza a caminar. O, por ejemplo, en el caso de las yeguas, yo he visto el parto de potrillos y el potrillo sale ahí como medio adormilado, da unos pasos inseguros, pero inmediatamente se pone a caminar. No es el caso del ser humano, que nace tremendamente indefenso e inerme, después de que su madre lo ha pasado bastante mal durante el parto. De manera que las palabras son claras. Pero además hay otra cosa que es tremenda. Dice: con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta segunda parte del versículo ha dado lugar a interpretaciones curiosas. Por ejemplo, hay una interpretación que diría que, bueno, darás a luz a los hijos con dolor, querrás dominar a tu marido y no lo conseguirás. Esta interpretación es insostenible. De manera que si alguien piensa que aquí lo que está diciendo es que la mujer, después de la caída, tiene un deseo enorme de dominar al marido, sin duda hay mujeres así, no lo voy a negar, pero no es lo que está diciendo el texto. Y que además va a fallar, pues eso tampoco es verdad. Hay mujeres que ya lo creo que dominan al marido, hay otras que lo intentan y no lo consiguen, depende de cada pareja. Pero lo que está diciendo el texto es algo diferente. Tú vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Y el término que se utiliza es un término efectivamente de dolor. A pesar de que vas a dar con dolor a luz a tus hijos, seguirás deseando a tu marido. Hay mujeres que en el momento de dar a luz empiezan a gritar multitud de cosas, entre ellas que no se van a acostar jamás con un hombre. Otra vez no, porque tal y como estoy, en la vida me voy a volver a acostar con un hombre, en la vida me voy a quedar embarazada, en la vida no sé qué, odio esto, ¿cómo se me ocurrió? Es una experiencia muy común, no voy a decir que sea general, pero es muy común.
Bueno, pues una vez que se te pase, ya lo creo que seguirás deseando tener un marido. Y es algo, en ese sentido, tremendo. Es decir, que va a doler, pero el deseo por tu marido, el deseo por una pareja masculina, va a continuar. Y eso va a hacer que para el hombre en muchas ocasiones no sea fácil el protegerte, el cubrirte, el ampararte, sino el dominarte. Y esto, le guste o no le guste a las feministas, lamentablemente es verdad, y forma parte de la caída. Sexta consecuencia, en este caso para el hombre. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué va a pasar contigo? Versículo 17. Adán, hubo una primera cuestión que estuvo mal. Tú no escuchaste la voz de tu mujer, obedeciste la voz de tu mujer. Como vimos la semana pasada, cuando Dios crea a la mujer, para el hombre la crea como una ayuda idónea, que el texto en hebreo habla de una ayuda que efectivamente te complementa y una ayuda que a veces tienes enfrente de ti. Porque efectivamente, al ser dos sexos complementarios, la mujer te va a equilibrar. Habrá alguno que dirá, pues mi experiencia es que las mujeres desequilibran a los hombres. Bien, estamos en una situación posterior a la caída, pero la mujer efectivamente es el punto de equilibrio. Y yo he conocido multitud de parejas donde el punto de equilibrio era la mujer, en el mismo sentido en el que aparece en Génesis 2. Pero cuando de pronto, en vez de existir ese punto de equilibrio, querido Adán, haces lo que te cuentan sin reflexionar tampoco, se llega a este punto. Y como en realidad, en vez de escuchar a tu mujer y pensar, aquí piensan muy poco en este pasaje, lo que hiciste fue que obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras, esto va a tener también consecuencias para ti. Para empezar, sobre la tierra, porque la tierra ya no va a ser ese medio que te mantiene, que cuidabas hasta ahora, del que te ocupabas, que te alimentaba, pero que evidentemente no era una esclavitud. Y en el versículo 17, al final, cuando dice con dolor comerás, utiliza exactamente la misma palabra que para hablar del dolor de parto en la mujer. El equivalente en el hombre, el equivalente de ese itzabón, que es la palabra hebrea, es el hecho de que vas a tener que luchar con la tierra porque vas a comer de ella todos los días de tu vida. Y la tierra no es fácil. Incluso cuando la tierra es fértil, es una tierra que hay que quitar piedras, o hay que quitar espinos, o hay que quitar abrojos, o hay que trabajarla. No es ya la tierra del jardín de Edén. Y vas a tener que enfrentarte con ello. Y para comer, pues toda tu vida lo vas a tener que sudar, en un sentido muy literal. Con el sudor de tu rostro o de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Se acabó la relación privilegiada que tú tenías con la naturaleza y que has tenido hasta ahora. Y de la misma manera que la mujer sufre itzabón, cuando da luz, tú vas a tener itzabón enfrentándote con la tierra todos los días de tu vida hasta que se acabe tu existencia. Y como dice aquí, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, Javá, en hebreo, por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Lo siento por los católicos, no es la Virgen María, es Eva, y de una manera bastante clara. Y de Eva van a venir todos. Cuando uno termina o llega hasta aquí, en las 6 primeras consecuencias de la caída, hay algunas consecuencias que son terribles y que deberían
llevarnos a pensar lo que implica la separación con Dios. En primer lugar, se produce la enajenación del hombre hacia sí mismo. El hombre queda escindido, queda dividido, queda fracturado en la relación consigo mismo. Lo que sabe en muchas ocasiones no le produce un gran placer, en todo caso le muestra que está desnudo y se avergüenza. En segundo lugar, queda separado de la mujer. La mujer hasta ese momento era un ser adorable en el que uno se identifica y Adán se pone tan contento y la primera vez que habla en la Biblia dice esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, al fin lo he encontrado. Bueno, pues esa compañera no siempre va a ser una compañera agradable. En muchos casos puede convertirse en una carga y viceversa. El hombre efectivamente va a ejercer un señorío que no es la relación que Dios ha querido inicialmente para el hombre y para la mujer, y aunque cuando estés dando a luz estés diciendo no me vuelvo a acostar con un hombre en mi vida, lo cierto es que vas a seguir deseando tener un hombre a tu lado. La alternativa es hacerte feminista y llegar a los 50 años con un gato y una botella de ginebra, pero como alternativa realmente no es precisamente atractiva. En tercer lugar, y esto es muy importante, hay una escisión con la naturaleza. Hasta la caída, la relación con la naturaleza era una relación óptima. Adán podía trabajar y cuidar del huerto, pero evidentemente no es la naturaleza que nosotros conocemos y que la Biblia dice claramente que fue afectada por el pecado de Adán. La naturaleza es algo contra lo que tenemos que luchar. Incluso el cultivo más sencillo del que podamos echar mano exige que nos ocupemos de él, que lo cuidemos, que lo regamos y que lo atendamos. No digo ya cuando además hay que limpiar un campo, disponer algún lugar donde efectivamente se pueda cultivar. Y no hablemos ya de una naturaleza que tiene huracanes, que tiene riadas y que tiene multitud de accidentes, muchas veces mortales para el ser humano. El pecado ha creado una enajenación de la naturaleza también. Y fundamentalmente, como diría un anglosajón, last but not least, en último lugar, pero no realmente en el último en importancia, nuestra relación con Dios es una relación que se ha roto y de la que tenemos una esperanza de que en algún momento un ser humano aplastará la cabeza de la serpiente, pero esa relación se ha roto. Y así llegamos a la última consecuencia, a la consecuencia séptima, que es la expulsión. Y dice así los versículos del 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La séptima consecuencia es la expulsión del hábitat, del contexto, del entorno donde Dios colocó al ser humano. Pero fíjense en la expulsión, porque de nuevo hay detalles que son muy significativos. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El ser humano se ha comportado estúpida y malamente. Yo añadiría que estúpida, malvada y soberbiamente. Estúpidamente, porque ahí no se puso a pensar nadie, ni Adán ni Eva. Se dejaron llevar por los instintos, se dejaron llevar por los deseos, se dejaron llevar por la vista. Malvadamente, porque desobedecían el único mandato de un Dios que no había dejado de regarlos de bendiciones desde que habían empezado a respirar. Y, desde luego, de una manera absolutamente soberbia, porque a ninguno de los dos se les ocurrió reconocer su culpa o pedir perdón. Es algo que no está en absoluto en la mente ni de Adán ni de Eva. ¿Y qué hace Dios frente a esa pareja? La sigue amando. Y la sigue amando y cuidando de tal manera que sacrifica a unos animales para vestirlos a ellos.
porque como ustedes comprenderán, las pieles de animales no es que de pronto, yo qué sé, un zorro se quitó la piel y se la dio a Eva o a Adán. Evidentemente Dios sacrifica unos animales por gente como Adán y Eva que desde luego no se lo merecía. Hay una expulsión, pero curiosamente esa expulsión es una expulsión que demuestra que Dios sigue amando y cuidando a los pecadores, aunque no se lo merecen, y a veces a costa de seres de la creación. Segundo, el ser humano no puede aspirar en absoluto a la inmortalidad después de que ha decidido comportarse en contra de la ley de Dios. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y esto es muy importante. El ser humano ha venido a ser como uno de nosotros. Dios está hablando consigo mismo, estamos hablando de las tres personas de la Trinidad. ¿En qué sentido ha venido a ser como uno de nosotros? Evidentemente no en santidad. Evidentemente no en omnipotencia, evidentemente no en amor, evidentemente no en poder. Ha venido a ser como uno de nosotros porque ahora tiene la idea de lo que es el bien y el mal. Y cuando se da la circunstancia de que hay alguien que piensa que marca el bien y el mal, se ha convertido en un ser único. Dentro del ámbito celestial, el único que es así es Dios. Los ángeles en ningún momento piensan que ellos marcan el bien o el mal. Cuando hubo uno de esos ángeles que lo pensó, se convirtió en un ángel caído y acabó apareciendo como una serpiente en el huerto del Edén. Entre la creación material, el único que efectivamente pretende seguir su criterio de lo que está bien o está mal es el ser humano. Los animales actúan por instinto, no pueden actuar en contra de su instinto. Son absolutamente predecibles precisamente porque son animales de instinto, no de raciocinio. Y lo que es absolutamente intolerable es que viva de manera indefinida un ser que es incapaz de someterse al mandato de Dios. De manera que no tendrá acceso, ni mucho menos, al árbol de la vida para vivir para siempre. Es algo inaceptable para alguien que piensa que tiene sus propios criterios morales en contra de Dios. Y lo que viene, por supuesto, es la expulsión. Versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La expulsión lógica se consuma. Dios echa mano de la primera pareja humana, la expulsa del huerto del Edén. A partir de ahora, labrad la tierra y a ver cómo os mantenéis. Y al este del Edén, al oriente del huerto del Edén, colocó querubines para impedir que pudieran llegar al árbol de la vida. El querubín es un animal curioso, un tipo de ángel curioso, que aparece descrito con imágenes animales en la Biblia, tanto en el libro de Ezequiel como en el capítulo 6 de Isaías. Los que han estado hace 2 semanas en la clase de homilética, donde estuvimos con Isaías 6, pues recordarán los querubines, que es un tipo de ángel absolutamente especial, pero es a los que Dios colocó al este del Edén para impedir que la primera pareja regresara al huerto del Edén. Y la espada, que aquí dice, se revolvía por todos lados, da la imagen de una espada que giraba, ¿no? De tal manera que era imposible acceder. Es la señal clarísima de que no hay regreso a ese paraíso. El paraíso está perdido y solamente hay una esperanza para el género humano, y es cuando aparezca o cuando llegue a aparecer precisamente ese descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza del diablo. Una última referencia, y con esto voy a concluir porque se me pasó antes.
y que marca efectivamente hasta qué punto ni Adán ni Eva tenían el menor sentimiento de arrepentimiento, de haber hecho las cosas mal. Cuando Dios se dirige a Adán y le dice que ha comido, Adán le pregunta si ha comido, y el hombre en el versículo 12 le dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En hebreo, y hoy no hemos tenido el texto hebreo y no les he podido enseñar varias cosas, en hebreo el verbo no está en pasado, está en futuro, e indica, he comido y voy a seguir comiendo. He comido y comeré. Comí y voy a volver a comer. Yo decido a partir de ahora lo que está bien y lo que está mal. Y eso que lógicamente se suele perder en la traducción, sin embargo es enormemente importante en el texto hebreo. No te pido perdón, no reconozco que lo que he hecho está mal, lo que he hecho lo voy a seguir haciendo y además si estoy en esta situación la culpa es tuya, porque si no me hubieras dado esta mujer yo no estaría donde estoy ahora. Es el camino directo para la desgracia en términos espirituales. Tenemos 3 minutos, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no tienen ninguna pregunta y efectivamente han quedado ustedes sumidos en el sueño y en el sopor con el estudio, nos encontramos arriba para hermano. El culto y continuar con el estudio de Juan. Sí. Solo una pregunta cortita. ¿Por qué dice, y lo sacó Jehová del huerto? Echó pues fuera al hombre. ¿Allí ya está incluyendo a Eva? Claro. ¿Por qué se refiere solo a él? Claro. Sí. No es solo al hombre en el sentido del varón. Fíjate, una buena traducción de ese pasaje sería y echó fuera al género humano. Esa sería la buena traducción. Sí. El hecho de que la verdadera razón de la caída fue entonces, se podría decir que la verdadera razón de la caída es el hecho de dudar en Dios, en el amor y su palabra de Dios. No, yo creo que es la desobediencia. O sea, el pecado de la caída es la desobediencia. Y en el fondo todos los pecados en realidad son pecados de desobediencia, que adoptan distintas formas, pero el pecado siempre es desobediencia, la caída es un pecado de desobediencia. Hay autores medievales muy graciosos que dicen que en realidad el pecado de Adán y de Eva fue la gula. Es decir, tenían un deseo desordenado de comer y claro, se pusieron a comer hasta eso y así hemos acabado todos. Una pavada medieval, vamos. O sea, el pecado es la desobediencia. Sí. Describe 2 árboles, el del bien y el mal y el de la vida eterna. ¿Por qué son 2 árboles distintos? Sí. Bueno, veo que la gente se está animando ahora. El cuidado que tuvo el Señor para evitar que comieran del árbol de la vida sería que si llegasen a comer no hubiese habido redención para ellos y el volverlo a traer a Él era protegiéndolos del árbol de la vida para luego en Jesús volver a traer al hombre hacia Él. No, yo creo que la razón fundamental es que si comían del árbol de la vida hubieran seguido viviendo. Y evidentemente eso era intolerable. Un ser que vive en rebeldía ante Dios no puede seguir viviendo indefinidamente. Ahora, es obvio que como salimos de esa situación es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, pero eso está muy por delante, ¿no? Bueno, mi pregunta es acerca de la naturaleza del hombre. De la naturaleza del hombre. Entonces, todo lo que vimos, pienso que el hombre fue creado para tener una relación con Dios y para conocerlo y para conocer el bien.
mi pregunta va relacionada a cuando él comió y también tuvo ese conocimiento del bien y del mal. ¿Fue eso lo que también lo acusó o lo hizo responsable a ese cambio frente a la responsabilidad de nuestras acciones? Y también respecto a la conciencia, si ahora el hombre tiene, pues sabemos que tenemos una conciencia que igual nos muestra y nos acusa también de las cosas buenas o malas que hacemos. ¿Eso también vino a raíz de eso? Vamos a ver. Lo que es obvio es que la situación del ser humano no es igual antes y después de la caída. Y después de la caída, en nosotros ha quedado alterado todo. No solo el que físicamente enfermemos y muramos en un momento determinado, sino también nuestra percepción de las cosas. E incluso, aunque tenemos una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal, no necesariamente nuestra conciencia tiene un criterio correcto. Nuestra conciencia puede tener un criterio equivocadísimo, porque nuestra conciencia se modela en la cultura, en el medio en el que vivimos, y entonces está también afectada por la caída. Esto es bastante evidente. Entonces, yo creo que hay dos situaciones en Génesis que no podemos llegar a comprender de manera cabal. Es decir, podemos llegar a comprender de manera cabal cómo pensaba Jacob, cómo pensaba Esaú, cómo se comportaba Abraham. Si profundizamos en el texto podemos llegar casi al 100%. Pero hay dos partes del Génesis que son muy difíciles para nosotros. La anterior a la caída, porque no tenemos un punto de comparación, y la anterior al diluvio, porque tampoco hemos vivido en ese mundo antidiluviano, aunque sea posterior a la caída. Y ahí tenemos que hacer un cierto ejercicio de intentar imaginar, pero no delirar, ¿no? Para poder acercarnos, porque son dos partes de la historia de la humanidad con las que no tenemos una referencia directa. Nosotros somos posteriores a la caída y posteriores al diluvio, y se nota. Sí. Hermano César, tangencialmente con la respuesta que usted acaba de dar, en el verso 1 dice, cuando la serpiente está hablando con Adán, la pregunta que la serpiente hace empieza con que Dios os ha dicho. Y esa palabra con que daría para pensar que la conversación ya estaba sucediendo. No, claro, que no fue la primera vez que la serpiente habló. ¿Cuál debería ser una forma sana de ver esa interacción? Porque se entiende, es como el paradigma, la conversación empezó en Génesis 3:1, pero la pregunta que la serpiente hace pareciera que pudiera funcionar como si hubieran pasado más cosas antes. No necesariamente. Lo que desde luego es obvio es que a Eva no le pilló de sorpresa que el animalillo se dirigiera a ella. Si hablaban con los animales o no es algo que yo no sé. Sí me consta que después de la caída existe un tipo de comunicación con los animales y a veces se entiende lo que les decimos. No tengo ninguna duda. No estoy diciendo que el gusano de seda no se entienda, pero algún tipo de animal superior vaya si no se entiende, etc. Pero en realidad la tentación queda desmontada o puede quedar desmontada cuando te das cuenta de la mentira que hay. De hecho, el con que ese que aparece ahí yo lo traduciría mejor del hebreo como así que parece que circulan rumores de que Dios os ha dicho esto, ¿no? Y Eva desmonta el primer acercamiento porque dice, no, eso no es así, podemos comer de todos los árboles, ¿no? Menos de ese. Y entonces la serpiente le dice, no, pero no es como tú te piensas, ¿eh? O sea, aquí la cuestión es que Dios os ha dicho esto, pero en realidad seréis como dioses, seréis como Dios. Y en ese momento lo que sucede es que Eva no piensa. La primera respuesta es una respuesta en la que Eva por lo menos un poquito ha pensado, ¿no? Para decir, no, eso no es así. Pero la segunda vez ya no piensa. La segunda vez Eva solo siente. Y eso es muy importante.
Porque, desgraciadamente, en muchas ocasiones nos equivocamos porque en vez de pensar y de ver exactamente lo que Dios ha dicho, nos dejamos llevar por el impulso. Y cuando Eva llega a esa situación es cuando se produce la caída. Es decir, si lo segundo que le hubiera dicho, no, es que vais a ser como dioses, etcétera, Eva se pone a pensar y dice, pero vamos a ser como Dios, ¿cómo vamos a ser como Dios? Si yo he salido de un costado de Adán y Adán lo ha formado del barro, nosotros no podemos hacer eso. Eso queda desactivado. Pero, evidentemente, lo que hay es un no ver, lo que hay dejarse llevar por el impulso. En el momento en el que nos dejamos llevar por el impulso, por las sensaciones, nos hemos colocado en un camino muy peligroso, muy peligroso. Quizá por eso yo desconfío tanto de los predicadores que llaman a las sensaciones y a los impulsos. Sí. Elsa, ¿querías preguntar? No, ya está. Sí, es la última, sí. Sí. Gracias. He escuchado algunas enseñanzas que dicen que Adán, como fue hecho del barro, y Adán significa color del barro, que él tiene el color del barro, y el color de nuestro primer padre era oscuro, y Eva también, ambos eran de piel oscura, y que después de la caída ya empezó a deteriorarse. Se volvieron blancos como consecuencia de la caída. Es una pavada, o sea, quiero decir, es que no merece ni comentario. Vamos a ver, la palabra Adán juega con una raíz que significa tierra, y con una raíz, pero esta es más lejana, que es la misma raíz de Edom, que significa rojo. Pero igual que en el caso de Edom, como veremos en su día en Génesis, efectivamente el nombre venía porque era de cabello rojizo, y es por lo que le pusieron el nombre de Adán. En el caso de Adán eso no está nada claro, es decir, que puede haber un juego de palabras con tierra y Adán, sí, que además haya un juego de palabras con rojo, me parece más difícil de establecer. Vamos a ver, el problema con el hebreo, una vez que lo aprendes te diviertes mucho, pero cuando estás estudiando hebreo es complicado, es que al igual que el árabe no tiene vocales. Es decir, son lenguas semíticas que no tienen vocales. Entonces, esto puede ser Adán. Esto, vamos a ver, para explicárselo, sí, porque les digo esto puede ser Adán, pero si les digo que esto es manzana también se lo creen. Vamos a ver, esta es la letra Aleph. La letra Aleph es una letra que quizá en la época de los antiguos hebreos tenía un sonido gutural, como hay letras en árabe igual hoy en día, pero para nosotros es como una H muda. Igual que la H en castellano nosotros no la pronunciamos y decimos hombre, no decimos hombre ni jambre, pues evidentemente esta es una letra muda, esta es la Dalet, que es la D, o sea, esto sería mudo, esto sería la D, y esta sería la min, tendríamos una letra M. Como no tenemos vocales, cuando tú estás leyendo en hebreo el Génesis, pues tú ves esto y lees Adán, porque estás muy acostumbrado a leer en hebreo, pero que no está acostumbrado, a veces te vuelves loco para saber cuáles son las vocales. Y entonces, si tú varías las vocales, pues lo que aparece es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si ustedes tienen esto en español, y les falta la vocal de ahí. Esto puede ser pata, peta, pita, pota, Josefina, etc. Entonces, pues esa es la historia que hay. Entonces, vamos a ver, ese Adán tiene una relación con Adamá,
que es tierra, sí, la puede tener. Puede tener una relación con Edom, que es rojo, teóricamente la puede tener, pero no deja de ser algo imaginativo. Ahora, a veces es complicado a la hora de traducir, porque si el texto no está vocalizado, pues evidentemente tienes que imaginar cuál es la vocal, y a veces es muy claro. O sea, si yo ahora les diera a ustedes un texto solo con consonantes en español y les pidiera que lo leyeran, ustedes lo leerían, identificarían lo que hay, ¿no? Pero si no estás acostumbrado y es en otra lengua, pues es difícil. Por ejemplo, si ustedes ven esto sería por favor, ¿verdad? Y el por favor lo leerían con relativa facilidad, aunque no estén las vocales. Pues imagínense leer así siempre. Pero bueno, iremos viendo todos esos juegos de palabras en los estudios de Génesis. Muchas gracias. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte en las cuerdas. Me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor. En las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Oh, bendeciré al Señor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.